Ethan Cole sabía que los asaltantes se acercaban. Su nave de carga dañada ardía tras él en la oscura superficie de Kera 9. Una densa humareda se elevaba hacia el frío cielo, mientras llamas rojas cubrían un motor averiado. Ethan corría sobre las rocas negras con una pequeña pistola en la mano derecha. Respiraba con dificultad, y la alarma de oxígeno de emergencia parpadeaba sin cesar. Sabía que si los asaltantes no lo mataban, la luna podría hacerlo primero. Tan solo 20 minutos antes, Ethan volaba siguiendo una ruta de suministro habitual. De repente, 3 naves de asalto aparecieron tras él sin previo aviso. No le pidieron que se detuviera ni que les entregara su cargamento. Simplemente abrieron fuego y dañaron sus motores. Ethan apenas logró aterrizar antes de que su nave comenzara a arder. Aquello no tenía sentido, ya que los asaltantes normalmente buscaban dinero, comida, armas o combustible. Estos asaltantes parecían interesados únicamente en una cosa: el propio Ethan. Un rayo láser impactó en una roca cerca de Ethan, lanzando fragmentos de piedra caliente que rozaron su rostro. Se agachó tras una gran roca negra y revisó su pistola. Solo le quedaban 4 balas. Su escáner mostraba 3 objetivos en movimiento que se acercaban rápidamente. Los asaltantes usaban motos terrestres, así que lo alcanzarían en menos de 3 minutos. Ethan buscó con la mirada un lugar donde esconderse en el terreno desolado. Fue entonces cuando divisó una enorme silueta oscura dentro de un cráter. Al principio, Ethan pensó que era parte de la montaña. Luego, divisó unas largas paredes metálicas bajo el polvo. Era una antigua nave espacial alienígena, mucho más grande que cualquier nave que Ethan hubiera pilotado jamás. La mitad de la nave estaba enterrada bajo piedras y arena negra. Su casco estaba cubierto de grietas, quemaduras y extraños símbolos alienígenas. No emitía luces ni sonidos. Aún así, Ethan echó a correr hacia ella porque no tenía otra opción. Llegó al costado de la nave y rápidamente usó su escáner. La pantalla no mostraba energía, ni calor, ni señales de vida. Según el escáner, la nave llevaba allí casi 80 años. Ethan miró el resultado con decepción. No era una nave de rescate ni una base secreta. Era solo una nave espacial muerta, abandonada a su suerte en una luna olvidada. Detrás de él, el sonido de las motos de asalto se hizo más fuerte. Ethan avanzó por el casco buscando una puerta abierta. Todas las entradas estaban selladas. Golpeó la pared metálica con la mano, aunque sabía que era inútil. «Vamos», dijo en voz baja. Luego golpeó con más fuerza y gritó: «Si hay alguien vivo ahí dentro, abran esto». Solo el silencio le respondió. Ethan se giró y vio 3 motos de asalto deteniéndose en la cima del cráter. El líder bajó de su moto y avanzó lentamente. Era un alienígena corpulento con armadura oscura y casco metálico. Sostenía un rifle largo. Otros 2 asaltantes se dispersaron a ambos lados, bloqueando la huida de Ethan. Ethan levantó su pequeña pistola, aunque sabía que no podía ganar. El líder rió y apuntó con su rifle hacia Ethan. «Lo has complicado más de lo necesario, humano». Ethan no entendía por qué lo querían tanto. «Destruiste mi cargamento», dijo. «¿Qué más quieres?» El líder de los asaltantes guardó silencio un instante. Luego respondió: «Tú nunca fuiste el cargamento». Esas palabras le helaron la sangre a Ethan. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir el alienígena, el asaltante puso el dedo en el gatillo. Ethan retrocedió hasta que sus hombros tocaron la nave destruida. Entonces, algo en el interior de la nave emitió un fuerte estruendo. Una luz roja apareció repentinamente sobre la cabeza de Ethan. Un segundo después, se encendió otra luz. El suelo comenzó a temblar mientras viejas máquinas se movían tras la pared metálica. Ethan miró su escáner, pero seguía sin mostrar señal de alimentación. Incluso los asaltantes se detuvieron y se quedaron mirando la antigua nave. El líder bajó lentamente su rifle. Una enorme sección del casco de la nave se abrió de repente. El metal viejo chirrió, mientras una rampa de carga descendía hacia el suelo. El polvo caía de la entrada, y la oscuridad total se cernía tras ella. Ethan
Se quedó mirando la abertura, incapaz de comprender lo que había sucedido. La nave había estado inactiva durante 80 años hacía apenas unos segundos. Ahora, algo en su interior le había abierto la puerta. Una figura emergió lentamente de la oscuridad. Era una mujer alienígena alta, de piel pálida de color azul plateado y cabello largo y oscuro. Sus brillantes ojos dorados se clavaron en Ethan mientras sostenía un pesado rifle con ambas manos. Vestía una vieja armadura militar negra cubierta de cortes y quemaduras. Parecía cansada, pero no débil. Al ver a los asaltantes, la ira se reflejó en su rostro. «¡Sube, humano!», gritó. Ethan la miró atónito. Esperaba una nave vacía, no una mujer con vida. «¿Quién eres?», preguntó. La mujer lo miró como si hubiera hecho la pregunta más estúpida de la galaxia. «¿De verdad quieres hablar ahora?», espetó. Detrás de Ethan, el líder de los asaltantes levantó su arma de repente. La mujer aceleró el paso. Un brillante disparo azul salió disparado de su rifle e impactó en una de las motos de los asaltantes. La máquina se incendió y rodó por el cráter. Los demás asaltantes abrieron fuego rápidamente. Ethan se agachó mientras los disparos láser rojos impactaban en el metal a su alrededor. La mujer disparó de nuevo y los obligó a retroceder tras las rocas. Luego miró a Ethan y gritó: «¡Muévete, pedazo de carne asquerosa!». Ethan corrió hacia la rampa sin hacer más preguntas. Saltó dentro mientras la extraña mujer seguía disparando a los asaltantes. Ella lo siguió y accionó un control junto a la entrada. La rampa comenzó a cerrarse mientras más disparos impactaban en el casco exterior. Ethan miró a través de la abertura que se estrechaba y vio al líder de los asaltantes de pie en el cráter. Algo había cambiado en el rostro del alienígena. Ya no sonreía. Parecía aterrorizado. La rampa se cerró y la oscuridad inundó la bodega de carga. Ethan se apoyó contra la pared e intentó recuperar el aliento. «¿Quién eres?», preguntó de nuevo. La mujer lo ignoró y comenzó a adentrarse en la nave. Antes de que Ethan pudiera seguirla, unas tenues luces se encendieron lentamente sobre él. Miró a su alrededor en la bodega de carga y de repente se detuvo. Decenas de esqueletos viejos cubrían el suelo. Algunos yacían cerca de las paredes, mientras que otros aún vestían armaduras militares rotas. Ethan miró lentamente de un cadáver a otro. Entonces notó algo que le heló la sangre. Todos los esqueletos miraban hacia el mismo pasillo. Todos miraban en la dirección en la que la mujer alienígena acababa de caminar. El barco se estremeció repentinamente bajo los pies de Ethan. Unos motores profundos comenzaron a rugir en algún lugar bajo la cubierta. Entonces, una vieja voz mecánica se escuchó por los altavoces. «Presencia humana confirmada». Ethan miró lentamente hacia el techo. Un segundo mensaje siguió. «Acceso al mando principal restablecido». La mujer alienígena se detuvo en el pasillo. Ella se giró lentamente hacia Ethan. Por primera vez, el miedo apareció en sus ojos dorados. «Eso», susurró, «no debería ser posible». Ethan se quedó mirando a la mujer alienígena, mientras la vieja nave se sacudía a su alrededor. La extraña voz le había dado acceso de comando sin motivo alguno. Volvió a mirar a la tripulación muerta y sintió que su miedo aumentaba. La mujer mantuvo sus ojos dorados fijos en él con evidente asombro. Durante varios segundos, ninguno de los dos habló. «Me llamo Beira», dijo finalmente la mujer. Le dijo a Ethan que la siguiera y se mantuviera alejado de los cuerpos. Ethan quería respuestas, pero otro violento temblor sacudió la nave. Las viejas luces comenzaron a encenderse lentamente a lo largo del oscuro pasillo que se extendía ante nosotros. El cuerpo inerte estaba despertando a su alrededor. Beira lo condujo hacia el puente mientras sujetaba firmemente su rifle. Ethan notó puertas rotas, paredes quemadas y marcas profundas por todas partes. Parecía que hacía mucho tiempo se había producido una pelea terrible en el interior. Algunas puertas aún estaban selladas con gruesas láminas de metal negro. Todas las puertas selladas se abrían cuando Ethan se acercaba a ellas.
Beira se preocupaba más cada vez que se abría una puerta nueva. Explicó que esas habitaciones habían estado cerradas con llave durante décadas. Ella había intentado abrirlas cientos de veces. Nada había funcionado nunca para ella ni para nadie más. Ahora el barco obedecía a Ethan sin siquiera preguntarle su nombre. Finalmente llegaron a la gran sala de control, cerca del frente. La mayoría de las pantallas estaban rotas o cubiertas de polvo. Beira pulsó un control y la ventana principal se fue aclarando poco a poco. Afuera, la luna se desvanecía rápidamente bajo sus pies. El viejo barco ya se adentraba en el espacio abierto. Ethan le preguntó por qué había estado viviendo dentro de un barco muerto. Beira eludió su pregunta y miró las pantallas de control. En cambio, ella le dijo que el barco se llamaba Estrella del Luto. Había desaparecido casi 80 años antes durante una guerra fronteriza. La mayoría de la gente creía que había sido destruido en batalla. Entonces, una luz de advertencia comenzó a parpadear repentinamente a lo largo del puente. 3 pequeñas naves de asalto habían abandonado la luna y lo siguieron. Ethan preguntó por qué los asaltantes lo querían a él en lugar de su cargamento. Beira guardó silencio por un momento antes de abrir una vieja transmisión. Una voz alienígena áspera llenó el puente. «Traigan al ser humano con vida», dijo el líder de los asaltantes. «Matad a la mujer, pero no dañéis la estrella del luto». Ethan se giró lentamente hacia Beira con ira en los ojos. Ella claramente sabía más de lo que le había contado. Exigió saber por qué los asaltantes lo necesitaban con vida. Antes de que Beira pudiera responder, todas las pantallas se tornaron repentinamente de color azul brillante. La voz de la nave volvió a resonar en la silenciosa sala de control. Se acepta la firma genética humana y se desbloquean los sistemas de control. Un enorme mapa estelar apareció sobre la mesa de control principal. Beira retrocedió como si hubiera visto un fantasma. Cientos de lugares ocultos aparecieron en el mapa resplandeciente. Ethan reconoció algunos sistemas humanos, pero la mayoría le eran completamente desconocidos. Una de las ubicaciones estaba marcada con un símbolo de advertencia de color rojo brillante. El barco cambió repentinamente de rumbo hacia aquel lugar desconocido. Ethan intentó detenerlo, pero los controles lo ignoraron. A continuación apareció un nuevo mensaje en la pantalla principal. Estaba escrito en una forma antigua de inglés humano. Ethan leyó las palabras lentamente mientras Beira observaba su rostro. El ser humano ha regresado y el protocolo final ha comenzado. Beira susurró. Ethan, este barco te estaba esperando. Ethan no dejaba de mirar fijamente el extraño mapa estelar que había encima de la mesa de control. Cientos de lugares ocultos brillaban como pequeñas luces en la oscuridad de la pantalla. Algunas se encontraban cerca del espacio humano, pero muchas estaban mucho más allá de las fronteras conocidas. Beira cerró rápidamente el mapa y le dijo a Ethan que tenían que moverse. Ella sabía perfectamente que el barco acababa de revelar algo muy peligroso. Ethan se negó a seguirla hasta que ella le diera algunas respuestas concretas. Beira finalmente admitió que la estrella del luto siempre había sido un misterio. Su gente lo había encontrado hacía muchos años durante una misión militar secreta. Creían que la nave transportaba un arma ancestral cuyo valor superaba al de planetas enteros. Pero ninguno de los equipos enviados a las gradas inferiores había regresado. Beira condujo a Ethan hacia un antiguo ascensor cerca de la parte trasera del puente. El ascensor nunca había funcionado durante todos los años que ella había vivido allí. En el momento en que Ethan puso la mano en el control, las luces se pusieron verdes. Las puertas se abrieron con un sonido grave que resonó por todo el barco vacío. Beira miró a Ethan, pero no dijo nada mientras entraban. El ascensor los transportó muy por debajo de las cubiertas normales del buque. Cuando se abrieron las puertas, Ethan vio un largo pasillo cubierto de un extraño metal blanco. No había cadáveres y prácticamente no había señales de daños. Al final del pasillo había una gran puerta sellada. En el centro de esa puerta había un símbolo de una mano humana. Ethan caminó lentamente hacia ella, mientras Beira permanecía varios pasos detrás de él. Ella le advirtió que su antiguo equipo había intentado abrir esa puerta.
3 soldados murieron simplemente por tocar el panel de control que estaba al lado. Ethan se detuvo un momento y miró su propia mano. Entonces, la puerta se abrió repentinamente, antes incluso de que él la tocara. Una enorme y oscura cámara esperaba al otro lado. Unas luces tenues se encendieron cuando Ethan entró con Beira detrás. No había ningún cañón gigante ni un ejército oculto dentro de la habitación. En su lugar, apareció en el aire un mapa resplandeciente de la galaxia. Miles de mundos desconocidos aparecieron lentamente alrededor de Ethan. La mayoría de los mundos resplandecientes tenían pequeños símbolos humanos a su lado. Ethan se quedó mirando fijamente porque la Tierra no tenía registros de esos lugares. Algunos de esos mundos estaban marcados como colonias con más de 200 años de antigüedad. Beira susurró que esa información podría cambiar toda la galaxia. Entonces, apareció repentinamente un símbolo de color rojo brillante cerca del centro del mapa. Una figura se formó dentro de la luz roja antes de que Ethan pudiera hablar. Tenía apariencia humana y vestía un antiguo uniforme militar de otra época. El hombre grabado miró directamente a Ethan como si realmente pudiera verlo. Si un ser humano está viendo este mensaje, entonces la primera advertencia ha fallado, dijo. Ethan sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. La grabación explicaba que el Morning Star nunca había sido únicamente un buque de guerra. Había sido construida para proteger colonias humanas ocultas de un antiguo enemigo. Ese enemigo había perseguido a los humanos en regiones distantes de la galaxia. Las primeras flotas humanas los habían detenido, pero nunca los habían destruido por completo. Beira comprendió poco a poco por qué los asaltantes habían estado buscando ese barco. De repente, una nueva alarma sonó con fuerza en la cámara oculta. El mapa estelar cambió y mostró varios barcos siguiendo a la estrella del luto, pero estos barcos eran mucho más grandes que los buques de guerra de antaño. La grabación miró hacia Ethan y pronunció una última advertencia. Los cazadores han regresado, y ahora saben dónde está la humanidad. La alarma de advertencia seguía parpadeando mientras Ethan observaba los barcos enemigos en el mapa. Beira apagó rápidamente la vieja grabación y apartó a Ethan de la cámara. Ella le dijo que debían llegar al puente antes de que el enemigo se acercara. Ethan la siguió, pero pudo ver cómo el miedo crecía tras sus ojos dorados. Por primera vez, Beira parecía alguien que sabía exactamente lo que se avecinaba. Dentro del ascensor, Ethan finalmente le preguntó por qué la habían dejado sola en el Morning Star. Beira permaneció en silencio hasta que se abrieron las puertas, cerca del puente principal. Entonces admitió que en el pasado había sido oficial en una poderosa flota alienígena. Su gobierno había ordenado a su tripulación que capturara el antiguo barco muchos años atrás. Creían que su tecnología oculta podría hacer que su imperio fuera más fuerte que el de cualquier rival. La misión se convirtió en un desastre casi tan pronto como subieron a bordo del barco. Las puertas cerradas con llaves se abrieron sin previo aviso y extraños sistemas de defensa cobraron vida. Algunos soldados quedaron atrapados en habitaciones, mientras que otros fueron atacados con armas ocultas. Beira intentó ordenar la retirada, pero su comandante se negó a marcharse sin el barco. Al final de ese día, casi todos los que iban a bordo habían muerto. Beira sobrevivió porque se negó a entrar en la cámara inferior sellada. Sus superiores fuera de la nave la culparon del fracaso de la misión. Borraron su nombre de los registros oficiales y la abandonaron como castigo. Durante años, reparó pequeños sistemas y vivió de los suministros de emergencia que encontraba. Ella había dejado de esperar el rescate mucho antes de que Ethan llegara a la luna. Ethan la miró de otra manera después de escuchar la verdad. Él pensaba que ella ocultaba algo porque quería utilizarlo. Ahora comprendía que el Morning Star se había convertido tanto en su prisión como en su hogar. Beira lo miró fijamente y le dijo que no sintiera lástima por ella. Ethan respondió en voz baja que los humanos no eran buenos para seguir órdenes de ese tipo. Antes de que Beira pudiera responder, toda la nave se sacudió repentinamente por un fuerte impacto. Las luces rojas de advertencia iluminaron el puente mientras 3 cazas enemigos se precipitaban hacia ellos.
Beira saltó al asiento de armas, mientras Ethan se dirigía hacia los controles principales. El sistema cobró vida en el instante en que sus manos tocaron el antiguo panel de control. Una voz anunció que se había aceptado el control del combate humano. Ethan nunca había pilotado un buque de guerra de ese tamaño, pero no había tiempo para aprender despacio. Tiró con fuerza del Morning Star hacia un lado, cuando otra ráfaga pasó junto a ellos. Beira disparó sus antiguas armas y destruyó al primer caza enemigo en cuestión de segundos. Un segundo barco intentó atacar por la retaguardia, pero Ethan giró bruscamente y lo atrapó en su fuego. Por primera vez en décadas, el barco fantasma volvía a luchar. Entonces, todas las alarmas dejaron de sonar al mismo tiempo. Una enorme nave negra apareció frente a ellos y les tapó las estrellas. Era mucho más grande que los barcos de asalto y estaba repleto de armamento pesado. Beira se quedó mirando el símbolo en el casco y bajó lentamente los controles de su rifle. Su rostro palideció mientras susurraba: esos no eran los verdaderos cazadores. Ethan observó el enorme buque de guerra que se acercaba a ellos. Una profunda transmisión entró en el puente sin pedir permiso. Una voz desconocida les ordenó con calma que apagaran los motores. Luego añadió que el ser humano debía ser capturado con vida a cualquier precio. Beira miró a Ethan y susurró: ahora el verdadero enemigo nos ha encontrado. El enorme buque de guerra negro se mantuvo justo delante del Morning Star. Ethan pudo ver cientos de armas cubriendo su oscuro casco metálico. Beira revisó rápidamente los archivos antiguos ocultos en la computadora de la nave. Su rostro cambió cuando finalmente encontró el símbolo del enemigo. Susurró que el barco pertenecía al dominio Bark. Los Baark eran una raza ancestral temida en muchos sistemas olvidados. Hace mucho tiempo, habían cazado en secreto las primeras colonias humanas más allá del espacio conocido. Creían que los humanos se volverían demasiado peligrosos si se les permitía crecer. Una flota humana oculta los había combatido y los había obligado a retroceder. Pero los Bark nunca habían desaparecido realmente de la galaxia. Una voz fría irrumpió repentinamente en el puente a través del sistema de comunicación. El comandante Bark le ordenó a Ethan que entregara la estrella del luto de inmediato. Le prometió a Ethan que viviría si les entregaba el barco. Sin embargo, Beira sería entregada a los asaltantes para que la castigaran. Ethan escuchaba en silencio mientras mantenía las manos sobre los controles. El comandante le dijo a Ethan que un solo ser humano no podía cambiar nada. Describió a la humanidad como joven, dividida, débil y fácil de asustar. Ethan miró la nave enemiga y esbozó una leve sonrisa. Ya había oído a gente cometer el mismo error con respecto a los seres humanos. Entonces, de repente, empujó la estrella del luto hacia un campo de asteroides cercano. Beira miró fijamente a Ethan y le preguntó si había perdido la cabeza. La vieja nave se precipitaba entre rocas gigantes que se movían a través del espacio vacío. El comandante Bark ordenó a su acorazado que lo siguiera adentro. Ethan sabía que su barco, de mayor tamaño, no podía girar tan rápido. Eso era precisamente lo que quería que el enemigo descubriera. Los combatientes de Bark avanzaron e intentaron rodear la estrella del luto. Ethan giró entre dos enormes asteroides en el último segundo posible. Un combatiente enemigo lo siguió demasiado de cerca y se estrelló contra la roca. Beira comprendió el plan de Ethan y comenzó a disparar contra los demás. Entre todos destruyeron 3 cazas sin recibir un solo impacto directo. El acorazado Bark finalmente entró en el peligroso campo de asteroides que tenían detrás. Ethan voló cerca de una enorme roca y esperó el disparo enemigo. En el instante en que dispararon su arma principal, él se dio la vuelta bruscamente. La explosión no alcanzó la estrella del luto, y en cambio impactó contra el asteroide. La roca rota impactó directamente contra el blindaje frontal de la nave Bark. Beira rió por primera vez desde que Ethan la conoció. Dijo que los humanos luchaban como personas que no valoraban sus propias vidas. Ethan respondió que a los humanos simplemente les disgustaba que los enemigos impusieran las reglas. Entonces, otra explosión de Bark golpeó repentinamente a la estrella del luto por la espalda. Todas las luces del puente se apagaron al mismo tiempo.
La nave comenzó a caer hacia un enorme planeta gaseoso cercano. Ethan tiró de los controles, pero nada respondió a sus órdenes. Beira advirtió que solo tenían minutos antes de entrar en la atmósfera. Entonces, apareció un pequeño mensaje rojo en la pantalla de control inactiva. Sistema de combate humano de emergencia disponible. Ethan le preguntó a la computadora cómo se podía activar el sistema. Apareció un mapa que mostraba el núcleo sellado en las profundidades bajo el puente. Beira comprendió de inmediato lo que la nave le pedía que hiciera. Ella le advirtió a Ethan que todos los que entraban en ese núcleo habían muerto. Ethan se puso de pie y dijo en voz baja: «Entonces intentaré algo que ellos no hicieron». Ethan abandonó el oscuro puente y corrió hacia las cubiertas inferiores. La estrella del luto volvió a temblar mientras se acercaba al planeta gaseoso. Beira lo siguió y no dejaba de decirle que entrar en el núcleo significaba la muerte. Ethan no redujo la velocidad porque al barco solo le quedaban unos pocos minutos. Él le dijo que, de todos modos, no hacer nada los mataría. Llegaron a la cámara sellada cuando otra explosión impactó el barco por la parte trasera. La puerta principal se abrió en el instante en que Ethan se puso delante de ella. Una luz blanca brillante inundó la habitación y extraños símbolos aparecieron a su alrededor. Beira se detuvo en la entrada porque el barco no le permitía entrar. Ethan avanzó solo mientras la puerta se cerraba lentamente tras él. Una plataforma metálica se elevaba desde el suelo en el centro de la cámara. La nave le indicó a Ethan que colocara ambas manos sobre su superficie brillante. En el instante en que lo tocó, miles de imágenes inundaron su mente. Vio antiguas naves humanas luchando junto a naves alienígenas a través de estrellas distantes. Finalmente comprendió que la estrella del luto había pertenecido en algún momento a ambas razas. El barco había sido diseñado teniendo en cuenta la forma en que las mentes humanas toman decisiones rápidas. Sus antiguos constructores sabían que los humanos podían actuar incluso cuando todos los planes seguros habían fallado. Otras especies intentaron controlar la nave siguiendo reglas estrictas. La estrella del luto los había rechazado porque su sistema necesitaba el instinto humano. Por eso, la antigua tripulación de Beira nunca había podido controlarlo. Una voz grave le preguntó a Ethan si aceptaba el mando total de la nave. Miró el barco que se hundía y respondió que sí sin esperar. La energía fluyó a través del núcleo y todos los sistemas muertos cobraron vida repentinamente. La estrella del luto dejó de caer apenas unos instantes por encima de las violentas nubes del planeta. Beira observaba a través de la ventana del puente cómo el antiguo barco comenzaba a repararse. El blindaje roto volvió a su sitio sobre el casco exterior dañado. En zonas que habían permanecido vacías durante décadas, aparecieron armas ocultas. Los motores principales ardían con más intensidad de la que Beira había visto jamás. Ethan regresó al puente mientras las naves Bark se acercaban para el ataque final. Esta vez, no estaba huyendo de ellos. El comandante Bark ordenó a todos los cazas que dispararan al mismo tiempo. Ethan esperó hasta que sus misiles estuvieron casi encima de la estrella del luto. Entonces giró bruscamente y voló directamente entre dos naves enemigas. Los misiles lo persiguieron y, en cambio, impactaron contra las naves Bark. Beira se rió al ver cómo dos naves enemigas explotaban a sus espaldas. Más combatientes atacaron, pero Ethan seguía cambiando de dirección sin previo aviso. Obligó a una nave Bark a entrar en la línea de fuego de otra nave. Beira utilizaba las antiguas armas para destruir a cualquiera que se acercara demasiado. En cuestión de minutos, la poderosa flota enemiga se estaba desintegrando a su alrededor. Finalmente, el comandante Bark viró su acorazado dañado e intentó escapar. Antes de que Ethan pudiera seguir, cientos de señales aparecieron en la pantalla principal. Beira los miró fijamente y temió que hubiera llegado una segunda flota enemiga. Entonces, un símbolo aparecía claramente en el centro de cada señal entrante. Ethan lo reconoció de inmediato como la marca de la flota de defensa de la Tierra. La humanidad finalmente había respondido al antiguo llamado de la estrella del luto.
Cientos de naves de guerra humanas aparecieron alrededor de la dañada estrella del luto. Sus motores llenaban la oscuridad con una luz blanca y azul brillante. Ethan observó cómo la flota rodeaba a los barcos Bark restantes por todos lados. Beira se quedó de pie a su lado y miró en silencio a través de la ventana del puente. Por primera vez en muchos años, finalmente creyó que podrían sobrevivir. El comandante Bark intentó escapar antes de que la flota humana cerrara el sistema. Ethan envió la posición del barco enemigo a todos los capitanes humanos de la zona. Varios navegantes humanos avanzaron rápidamente y bloquearon su único camino seguro. El acorazado Bark se detuvo cuando decenas de armas impactaron en su casco dañado. Unos segundos después, el comandante finalmente envió un mensaje de rendición. La flota humana contactó con Ethan y ordenó al Morning Star que mantuviera su posición. Muchos oficiales no podían creer que el buque perdido todavía estuviera en funcionamiento. El barco figuraba como destruido desde hacía casi 80 años. Ethan les dijo que la verdad era mucho más peligrosa de lo que ellos creían. También les advirtió que la amenaza de Bark nunca había terminado del todo. Poco después, unos oficiales humanos subieron a bordo y registraron el antiguo barco. Descubrieron los mapas y registros ocultos en la cámara inferior. Los archivos revelaban la existencia de colonias humanas secretas que habían permanecido olvidadas durante generaciones. También demostraron que los Bark habían cazado humanos mucho antes de la historia moderna. Esta información se convirtió rápidamente en uno de los mayores descubrimientos de la época. Beira esperaba que los humanos la arrestaran debido a su misión anterior. En cambio, Ethan les contó cómo sus propios líderes la habían abandonado a bordo del barco. Explicó que ella le había salvado la vida cuando los asaltantes lo acorralaron. Sin Beira, la estrella del luto seguiría enterrada en esa luna vacía. Los agentes humanos coincidieron en que merecía protección en lugar de castigo. El antiguo gobierno de Beira pronto exigió que les fuera devuelta. Alegaban que había robado secretos militares y que había infringido varias leyes antiguas. Ethan se negó a que se la llevaran sin escuchar toda la verdad. Los registros del Morning Star demostraron que sus comandantes habían mentido sobre la misión fallida. En cuestión de días, las antiguas acusaciones contra Beira comenzaron a desmoronarse. A Ethan le ofrecieron medallas, dinero y un trabajo seguro en el espacio humano. Sorprendió a todos al negarse a abandonar el Morning Star. La antigua nave lo había elegido, y él creía que su misión aún no había concluido. Beira también decidió permanecer a bordo como su primer oficial. Juntos prepararon el barco fantasma para otro viaje. Antes de partir, Ethan finalmente le hizo a Beira una pregunta importante. Quería saber por qué ella lo había llamado un trozo de carne feo. Beira lo miró por un instante antes de esbozar una leve sonrisa. Dijo que en ese momento solo lo conocía desde hacía 3 segundos. Ethan se rió y le preguntó qué pensaba ella de él ahora. Beira miró hacia las estrellas y dijo que seguía siendo feo. Antes de que Ethan pudiera responder, el barco emitió de repente un sonido de advertencia. Una nueva señal de socorro había llegado desde mucho más allá del espacio conocido por el ser humano. Solo aparecieron 4 palabras en la pantalla principal antes de que desapareciera la señal. Los cazadores siguen viniendo. Ethan se sentó lentamente en la silla del capitán y miró hacia la oscuridad. Beira activó las armas ancestrales mientras los motores comenzaban a brillar detrás de ellas. La estrella del luto se alejó de la Tierra y se adentró en las estrellas desconocidas. Esta vez, Ethan no huía de nadie. Esta vez, la humanidad iba a encontrarse primero con los cazadores.